Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un videito nuevo en el canal. Acompáñame en el día de hoy que voy a estar tiñéndome este cabello. Y lo voy a estar haciendo con un tinte que me habían recomendado aquí en el canal y que yo no lo había usado. Es este de Nobel. Según yo lo busqué en Google para ver cómo se pronunciaba, decía Nobel. No sé, me falló el francés. Pero en fin, este es el que voy a estar usando y les lo voy a mostrar ahora porque las instrucciones están adentro. Y yo he utilizado uno de esta misma familia o de esta misma marca, que es el otro, el gris. Y me encanta bastante porque tiene el tamaño del tubo del color inmensamente grande. Esto sería como el doble de una cajita regular de tinte, es decir, que te alcanzaría para 2 o para 3 dependiendo señores, dependiendo de la cantidad de tu cabello. Miren, tienen 3/4, la mitad y 1/4, como para que tú lo vayas utilizando en esas dosis. Pero yo no sé si después de tú abrir esto, al menos que no esté mezclado, si lo puedes seguir utilizando. En mi caso eso es básicamente informativo porque yo utilizaré todo el tubo, es decir, mi cabello necesita todo el tubo. Y bueno, antes de prepararlo, déjenme mostrarle el color, que es este es el número 5, que es castaño claro. Y ustedes dirán, Carol, pero ¿por qué tú te quieres teñir el cabello si yo veo tu cabello de un buen color? No, amiga, no están del mismo color. Y aunque es el marroncito este bonito que siempre me queda después del Cativa, después de utilizar la crema de HK Color, pero esa se va saliendo con los lavados, pues no sé, como que no me gusta tanto este marrón y quiero volver a mi castaño oscurito, lo cual se ve bastante aquí en el crecimiento. Y cuando yo me hago así, pues entonces se ve más. Miren por acá, se ve muchísimo. Miren, si ya lo destapé, por aquí están todas las instrucciones en todos los idiomas habido y por haber, por cada medio tubo, que este tubo tiene 100 ml, sería 50 ml de color, 50 ml de agua oxigenada. En este caso tienen 100 y 100, o sea que solamente necesitarías un solo botecito de agua oxigenada. Y yo había comprado 2, porque no me acordaba cuánto era la medida. Pero ahora los voy a mezclar. Bueno, ya tengo el cabello dividido y el tinte preparado. Les cuento que casi preparo solamente la mitad, pero después me dije como que prepáralo completo, porque total, tú nada más te vas a teñir ahora y quién sabe cuándo vas a volver a utilizar lo que queda del tinte. Entonces lo preparé. Me dio prácticamente este vasito como por aquí en cantidad. Tienes una actualización durante el proceso. Esto se siente como una cremita acondicionadora diferente, es decir, se siente diferente a un tinte regular, porque el cabello sí, se siente diferente. No sé cómo explicárselo, pero se parece mucho al tinte del HK Color que viene en la cajita negra. Te lo voy a poner por aquí, al cual me refiero, que tiene extracto de avena. Se parece a ese. El olor no es tan invasivo tampoco como el de la otra marca de este mismo, de hecho, y como el tinte regular, es decir, no está tan potente el olor. Y si ustedes se fijan en otra cosa, no está negra mi mano ni lo que me haya manchado, es decir, como que no. Ustedes saben que los tintes como que cambian de color después que tú lo mezclas con el agua oxigenada, y más ya cuando tú lo estás aplicando, como que él va tomando el color que te va a quedar. Este no, miren, está blanquita todavía, o sea, esta cremita igual que como la preparé, o sea, el color crema. Se ve un subtono un poquito oscuro y miren que yo lo mezclé muy bien, es decir, me tomé mi tiempo para que no quedara ningún grumo ni nada. Y la crema se ve como cuando tú bates algo que queda como espumosito así. Así se ve este tinte. No sé, es que no se va a poder apreciar, yo creo, en la cámara. Miren. ¡Wow! Ya empezó a manchar un poco. Miren, me manché por acá, por aquí. Creo que por aquí también. Por el brazo. Pero pudo haber sido peor. Hay que decirlo. Pudo haber sido peor.
Y bueno, cuando ustedes ven ya esta parte del video, ustedes van a ver que se va a parecer bastante a la miniatura. Y es porque estos son los resultados del día de hoy. Señores, este tinte de verdad que superó mis expectativas, pero de una manera totalmente diferente. Totalmente todo lo que yo diferente esperaba en un tinte, este lo hizo, pero en el lado bueno, o sea, en el lado positivo. Primero, miren el color. El color me encantó. Es decir, no es un color muy oscuro, no es un color tampoco claro. Me cubrió completamente el cabello y me dejó el cabello acondicionado. Es decir, dos cosas muy buenas en un primer uso de un tinte. Segundo, yo no me he planchado el cabello, es decir, solamente me lo sequé con el Revlon y obviamente se nota que no está planchado porque tengo aquí mis ondas, el cabello está un poquito, no es sleek, es decir, no está totalmente lacio, pero me gusta. Además de que este es el lavado entre semana y no toca planchado, pero yo pensaba que como un tinte normal, regular, me va a tener que volver a lavar el cabello en la semana y que el cabello no me va a quedar tan suave, tan sedoso como yo acostumbro a querer que me quede. Pues dije, déjame ponérmelo hoy y así ya en la semana, en el segundo lavado, pues ya se termina de todo el producto. Pero no, mi amor, esto no fue necesario en este uso. El cabello está suave, está sedoso, está con mucho brillo. Señor, yo no me he puesto nada, ningún serum, nada me he puesto yo. Y miren cómo está el cabello. Así. Así. Pues sí, entonces me gustó bastante. De verdad que hay que ponerle su estrellita. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, venir a acompañarme aquí. Si ustedes quieren darse un look aquí de fin de año, pues ya saben que pueden usar este hermoso tinte que realmente para un color básico está perfecto. Es decir, un color que tú te vayas a cubrir todo el cabello, pues perfecto. De verdad que se los recomiendo tal como me los recomendaron a mí. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.